¿Se puede creer en un futuro cuando el presente parece tan frágil? Lee Tyeo-ka se hacía esa pregunta en silencio, muchas noches, mientras miraba la ciudad iluminarse desde la ventana. Las luces de los edificios parpadeaban como estrellas artificiales, cada una representando a alguien que aún trabajaba, que aún luchaba, que aún soñaba. Entre todas esas luces, una pertenecía a la oficina de Hung. CEO Hung, un nombre que imponía respeto, un hombre que parecía pertenecer más al mundo del éxito que al mundo de las emociones. Cuando comenzaron a acercarse, todo parecía sencillo. Conversaciones suaves después de días largos, miradas que se encontraban sin palabras, sonrisas que aparecían sin esfuerzo. Lee Tyeo-ka sentía que detrás del traje impecable y la mirada firme había un hombre cansado que necesitaba descansar el corazón. Pero también sabía algo más. El mundo de Hung era diferente al suyo. Estaba lleno de reuniones urgentes, decisiones que movían millones, compromisos que no podían cancelarse. Ella, en cambio, vivía en un ritmo más humano, más cercano a lo cotidiano. Preparar una cena sencilla, esperar una llamada, disfrutar de un paseo sin prisas. A veces, cuando lo veía responder mensajes, incluso en medio de una conversación, una pequeña sombra cruzaba su mente. ¿Hay espacio para mí en su futuro? ¿O solo soy una pausa entre sus metas? No era inseguridad, era realidad. Amarlo significaba aceptar que no competía con otra mujer, sino con su ambición. Y la ambición no duerme, no se cansa, no espera. Sin embargo, había momentos que la llenaban de esperanza, como aquella tarde en que él canceló una reunión breve solo para acompañarla a caminar bajo la lluvia ligera. No fue un gran sacrificio, pero para alguien como Hung fue un gesto enorme. Lee Tyeo-ka no necesitaba promesas grandiosas, no soñaba con discursos dramáticos sobre el futuro, solo quería señales pequeñas, constantes, sinceras. Porque en el fondo, ella sí quería creer. Quería creer que el hombre que sostenía el mundo con firmeza podía también sostener su mano sin miedo. Quería creer que detrás del CEO había alguien dispuesto a construir algo más que una empresa, una vida compartida. Pero la pregunta seguía latiendo en su pecho, suave y persistente. ¿Está su amor creciendo? ¿O solo está aprendiendo a sobrevivir entre reuniones y silencios? Hay silencios que pesan más que las discusiones. Silencios que no gritan, pero desgastan. Lee Tyeo-ka comenzó a sentirlos poco a poco. Al principio eran detalles pequeños. Una cena que se enfriaba mientras él respondía a una llamada urgente. Un fin de semana prometido que terminaba convertido en solo una reunión rápida. Un mensaje leído, pero respondido horas después. Nada dramático, nada escandaloso. Solo la rutina moderna que muchos conocen demasiado bien. Ella lo entendía. Claro que lo entendía. Ser CEO no era un juego. Las responsabilidades no desaparecen por amor. Sin embargo, mientras lo veía sumergirse cada vez más en su mundo corporativo, una pregunta empezó a instalarse en su corazón como una sombra persistente. ¿Estoy caminando a su lado o detrás de él? Una noche, mientras cenaban en un restaurante elegante lleno de conversaciones sofisticadas y copas que tintineaban suavemente, Hung hablaba con entusiasmo sobre un nuevo proyecto internacional. Sus ojos brillaban, su voz era firme, segura, apasionada. Lee Tyeo-ka lo miraba con orgullo y también con distancia. Porque mientras él hablaba del futuro de su empresa, ella se preguntaba si ese futuro incluía un espacio real para ella. No quería ser un adorno en su vida exitosa. No quería ser la novia del CEO. Quería ser compañera, cómplice, prioridad en algún momento. Pero, ¿cómo se mide eso? En casa, cuando él llegaba tarde y agotado, ella le preparaba té caliente sin reproches.
Sonreía, escuchaba, lo apoyaba. Sin embargo, en la soledad de su habitación, cuando la luz se apagaba y el ruido del día desaparecía, su mente comenzaba a hablar más fuerte. ¿Y si un día su trabajo exige más de lo que yo puedo aceptar? ¿Y si su ambición es un camino donde yo no encajo? No dudaba de sus sentimientos, dudaba del equilibrio. Porque amar a alguien exitoso puede ser hermoso, pero también intimidante. El mundo de Hung parecía avanzar a gran velocidad, mientras el suyo avanzaba a un ritmo más humano. Y ella temía que en algún momento esa diferencia se convirtiera en distancia. Aún así, no dijo nada, no reclamó, no exigió, solo observó. Porque en el fondo sabía que el amor verdadero no se sostiene con palabras bonitas, sino con decisiones repetidas, y estaba esperando ver cuáles decisiones elegiría él. A veces, no son las grandes promesas las que cambian el corazón, son los gestos pequeños, casi invisibles, los que empiezan a reconstruir la fe. Lee Tyo-ka no esperaba milagros, no necesitaba discursos apasionados ni declaraciones públicas. Había aprendido que el amor real se revela en lo cotidiano, en lo simple, en aquello que muchos consideran insignificante. Y fue allí donde empezó a notar algo distinto. Una mañana cualquiera, mientras ella se preparaba para salir, Hong apareció en la cocina antes de lo habitual. No llevaba traje todavía, no estaba hablando por teléfono, solo estaba allí preparando café torpemente, como si el tiempo hubiera decidido avanzar más lento. «Hoy no tengo reunión temprano», dijo con naturalidad, pero ella sabía que eso no era del todo cierto. En otra ocasión, cuando una cena importante coincidía con el aniversario discreto de su primer encuentro, Hong reorganizó su agenda. No hizo un anuncio heroico, no lo presentó como sacrificio. Simplemente eligió estar con ella. Ese detalle fue más fuerte que cualquier palabra. Lee Tyo-ka comenzó a observar patrones. Él escuchaba más, preguntaba cómo había sido su día. A veces, incluso, dejaba el teléfono lejos durante horas. Parecían acciones mínimas, pero para alguien cuya vida giraba alrededor del trabajo, eran cambios profundos. Sin embargo, la duda no desapareció de inmediato, porque confiar no es un interruptor que se enciende de golpe, es un puente que se construye paso a paso. Una noche, mientras caminaban por una calle tranquila iluminada por faroles suaves, Hong tomó su mano sin prisa. No había discursos, no había presión, solo silencio compartido. Y en ese silencio, Lee Tyo-ka sintió algo diferente. No era euforia, no era pasión desbordada, era estabilidad. Por primera vez, no se sintió compitiendo contra su trabajo, se sintió elegida. ¿Significaba eso que el futuro estaba garantizado? No. El mundo de Hong seguiría siendo exigente. Las decisiones difíciles continuarían llegando. Pero ahora, ella veía algo que antes no estaba claro. Él estaba aprendiendo a incluirla, no a acomodarla. Y tal vez, pensó mientras apoyaba la cabeza en su hombro, el amor no consiste en cambiar completamente por alguien, sino en hacer espacio real para que esa persona camine a tu lado. Esa noche, la esperanza dejó de ser solo una ilusión y comenzó a convertirse en posibilidad. Hay una diferencia profunda entre esperar un futuro y decidir creer en él. Lee Tyo-ka lo entendió una tarde sencilla, sin escenas dramáticas ni palabras grandiosas. El cielo estaba nublado. El aire tenía ese olor a lluvia que despierta recuerdos. Y Hung estaba sentado frente a ella, no como CEO, no como figura imponente, sino como hombre. Habían atravesado dudas, silencios, cambios. No fue un camino perfecto. Hubo noches de incertidumbre y días en los que el trabajo parecía volver a ocupar demasiado espacio.
Pero también hubo elecciones distintas, pequeñas, constantes, humanas. Y eso marcaba la diferencia. «No quiero que sientas que estás compitiendo con mi trabajo», le dijo él con una honestidad que no buscaba impresionar. «Quiero que seas parte de mi vida, no una pausa en ella». No fue una promesa exagerada. No habló de eternidad ni de destinos escritos. Habló de esfuerzo, de intención, de equilibrio. Lee Tyu-ka lo miró en silencio. Durante meses se había preguntado si podía creer en un futuro junto a él. Había analizado cada gesto, cada ausencia, cada intento de cambio. Pero en ese instante comprendió algo esencial. Ningún futuro es completamente seguro, ni con un CEO, ni con un hombre común. El amor no ofrece garantías, ofrece decisiones. Y la verdadera pregunta ya no era si el futuro estaba asegurado. La pregunta era, ¿estoy dispuesta a caminar con él mientras lo construimos? Pensó en las noches esperándolo, en las conversaciones sinceras y en los pasos que él había dado para acercarse. Pensó también en sus propios miedos, en la tendencia natural de proteger el corazón antes de que pueda romperse. Entonces respiró profundo. No decidió creer porque él fuera exitoso. No decidió creer porque prometiera cambiar. Decidió creer porque vio coherencia entre sus palabras y sus acciones. Y entendió algo que muchos en la vida cotidiana olvidan. El amor no es encontrar a alguien perfecto, sino encontrar a alguien dispuesto a crecer contigo. Esa tarde, bajo un cielo gris que comenzaba a despejarse, Lee Tyu-ka eligió no vivir en la duda constante. Eligió confiar. No en un futuro escrito, sino en un futuro que ambos estaban dispuestos a construir día tras día. La historia de Lee Tyu-ka y CEO Hung nos deja una enseñanza profunda sobre la fe, el equilibrio y el verdadero significado del amor. En un mundo donde el éxito profesional suele ocupar el centro de nuestras vidas, es fácil creer que el trabajo, los logros y el reconocimiento son las únicas bases seguras para construir el futuro. Sin embargo, esta historia demuestra que el amor no compite con el éxito, sino que lo redefine. Uno de los aprendizajes más importantes es que el futuro no se garantiza con promesas, sino con acciones constantes. Lee Tyu-ka no necesitaba palabras grandiosas ni juramentos eternos, necesitaba coherencia. Necesitaba ver que en medio de las responsabilidades y la ambición, ella también tenía un lugar real y respetado. Esto nos recuerda que en cualquier relación, la confianza se construye día a día, a través de pequeños gestos que demuestran prioridad y compromiso. También aprendemos que dudar no es señal de debilidad. Las dudas de Lee Tyu-ka eran humanas. Cuando amamos, tememos perder. Cuando la persona que amamos tiene un mundo exigente y competitivo, es natural preguntarse si podremos formar parte de su futuro. Pero el miedo no debe paralizarnos, debe invitarnos a observar, a reflexionar y a decidir con madurez. Por otro lado, la historia enseña que el verdadero éxito no consiste en alcanzar metas en soledad. CEO Hung comprendió que ningún logro profesional puede reemplazar la calidez de una relación sincera. El equilibrio entre trabajo y amor no significa abandonar los sueños, sino aprender a integrarlos con sensibilidad y responsabilidad. Finalmente, la lección más profunda es que creer en un futuro juntos es una decisión consciente. No depende únicamente de las circunstancias, sino de la voluntad de crecer juntos, de comunicarse y de respetar las prioridades compartidas. En conclusión, esta historia nos invita a preguntarnos, ¿estamos construyendo solo una carrera o también una vida? Porque al final, el verdadero éxito no se mide por el poder o el dinero, sino por la calidad de las relaciones que elegimos cuidar y proteger.